Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobbin Rosenthal para servirles. El día de hoy vengo a hablarles del antisemitismo moderno. El antisemitismo, hemos hablado del pasado, como habla en la Torá, en las antiguas escrituras que le llaman que no es correcto para nosotros, la Biblia, para nosotros la Torá, el Pentateuco. Pues tiene una historia y una base de Abraham, sus hijos, y luego Jacob y Esab y todo esto. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del antisemitismo moderno, cómo se genera, cómo se fue acuñado. Y en Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, empezó el odio al judío existente desde la antigüedad. Y bueno, esto se fue al consolidarse como el pueblo judío como entidad nacional y religiosa y entrar en contacto con otras culturas que se consideraban superiores, entonces la gente empezó a sentir menor a los judíos, a hacerlos a sentir celos de que se empezaban a involucrar en sus culturas y se consolidaban como pueblo y una entidad nacional. Entonces todo el mundo empezó a verlos diferentes y fueron arraigándose en las comunidades e introduciéndose en la política. Entonces la gente empezó totalmente en las distintas épocas. Entonces el antisemitismo se manifestó en muchas diferentes maneras. Pero desde su comienzo se empezó a caracterizar por querer desplazar a los judíos de la sociedad, denigrar su cultura, atacar su religión, sus cualidades personales y frecuentemente también quererlos exterminar. Las ideologías y las raíces ideológicas del antisemitismo moderno son el énfasis puesto en el contraste entre las bases nacionales europeas, su origen, su idiosincrasia religiosa y cultural común, la naturaleza diferente de los judíos, que de por sí son diferentes, somos diferentes en cultura, ideología, religión, tradiciones, etc. Las tensiones sociales en la sociedad europea y la identificación de los judíos con la base burguesa, los intentos de explicar las tensiones con la sociedad moderna en base a conceptos de lucha por la supervivencia de diferencias raciales, al basar las diferencias entre los hombres en fundamentos genéticos inmutables, esto se llegó en la conclusión que era imposible de cambiar o corregir a los judíos, porque todos traían una tradición, una historia común, una cultura, una nación, todo totalmente diferente. Bueno, el antisemitismo moderno empezó a surgir de los siguientes procesos sociales: la culminación del proceso de emancipación de los judíos en Europa central y occidental, que los condujo a demandar la igualdad y los derechos en países donde residían, la estructura social y ocupacidad de la sociedad judía y su concentración en ciudades y aldeas, el régimen democrático implantado en la mayoría de los países europeos, que sin crear un marco legal que protegiese a las minorías, otorgó las posibilidades de entrar a las decisiones de asuntos políticos y sociales a las masas, las cuales portaban una tradición cultural antijudía y actuaban irracionalmente. Los duros trastornos sociales del siglo XIX, relacionados con la revolución industrial, la crisis económica que afectaron fuertemente a las diferentes clases sociales, las predisposiciones de aceptar propaganda antisemita que culpaba a los judíos siempre. El antisemitismo, a estos factores hay que agregar, los tradicionales prejuicios cristianos, de la creencia de que los judíos mataron a Jesús. Aparte nos acusaban de apropiarse de los bienes de la gente, del pueblo, mediante la usura y cosas así. ¿Por qué? Porque los judíos siempre fueron luchones y sobresalían en el trabajo, y al tener dinero todo el mundo los juzgaba
usura y robo y cosas así. Decían que se apoderaba llegaban de la nada, sin nada, y de repente se volvían ricos. Entonces la gente siempre los juzgó por lo mismo, ¿no? Y bueno, esto fue una de las que empezaron a surgir el antisemitismo moderno. Y luego empezaron a echar culpas de que los judíos utilizaban sangre de los niños cristianos para sus ritos y para el kiddush, para santificar el sábado, para los panes ácimos de la Pascua y para muchas ceremonias que tenemos en el judaísmo. Pero todas estas impresionante, ¿no? Y cuando tenemos la prohibición de tocar sangre, de comer sangre, es totalmente prohibida. El antisemitismo moderno empezó a surgir en Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro, y en medio de las crisis económicas y sociales y las luchas políticas de mediados de la década de 1810, se caracterizó por la adopción de formas modernas de organización como partidos políticos y la propaganda a través de medios de comunicación masiva. Y en Alemania y en Austro-Hungría surgieron partidos antisemitas que lograron representación parlamentaria, y a principios de 1880 fueron convocados congresos antisemitas internacionales. Los pogroms en Rusia y a principios de la década de 1880 fortalecieron a los antisemitas de toda Europa. En la década de 1890, el caso Dreyfus sirvió de excusa para los estallidos antisemitas en Francia. Vamos a ver cuál fue el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus, vivió entre el año 1859 y 1935. Él fue capitán de ejército francés, condenado por traición y luego declarado inocente. O sea, lo acusaron por ser judío, lo acusaron por traición, y todo esto había sido mentira. Pero fíjense qué interesante, cómo fue impresionante esto. Él era descendiente de una familia judía acaudalada y asimilada de Francia. En su momento fue el único oficial judío en el Estado Mayor del ejército francés. En 1894 se descubrió que un documento militar secreto había llegado a la embajada de Alemania en París, y se urdió una intriga para acusar a Alfred Dreyfus. O sea, lo acusaron sin bases, queriendo, como era judío, para acusarlo y hacerle daño. Entonces, fue juzgado y condenado. En enero de 1895 fue degradado en público y desterrado a la isla del Diablo en América del Sur. El juicio despertó una ola de antisemitismo y un acalorado debate público. Todo esto fue sin bases, toda una mentira, porque únicamente por ser judío lo acusaron. El nuevo comandante de inteligencia, Pickard, descubrió que el juicio había sido fraguado y que el documento había sido entregado a los alemanes por el mayor Esterházy. Por el gobierno derechista silenció a Pickard y absolvió a Esterházy. ¿Por qué? Porque le quisieron echar la culpa a Alfred Dreyfus. En 1898, el escritor Émile Zola publicó en la portada del diario La Aurora una carta abierta titulada Yo acuso, en la que atacaban a los jueces de Alfred Dreyfus. Zola fue acusado de calumnias por la presión de la oposición pública. Hizo que el juicio se reabriera de nuevo en 1899. También en esa ocasión Alfred Dreyfus fue declarado culpable, pero la condena fue reducida a 10 años de prisión y finalmente fue indultado. Tras el ascenso de los republicanos y socialistas al poder en 1906, se realizó un juicio relámpago en el que se absolvió a Alfred Dreyfus y le restituyó su grado militar. En la Primera Guerra Mundial fue ascendido a teniente coronel y condecorado con la Legión de Honor. El episodio conmovió a muchos judíos de Francia y Europa y les hizo comprender la indefensión en que estamos unidos
A pesar de la emancipación, Theodor Herzl, corresponsal del periódico New Freud Press de Viena en París, fue testigo del juicio y de las manifestaciones antisemitas que suscitó. Estos sucesos terminaron en convencerlo de que el pueblo judío debía establecer un Estado nacional propio ideal, que difundió en su libro El Estado de los Judíos. Pero fíjense qué interesante, esta historia de Alfred Dreyfus fue una de las cosas que también disparó el antisemitismo horriblemente. Entonces fue esto en lo que ocasionó todo el antisemitismo moderno. Entonces todo esto fue en 1890, el caso Dreyfus fue lo que sirvió de excusa para los estallidos antisemitas en Francia. Esto también ayudó muchísimo en esto. Y bueno, ya les acabo de hablar de Dreyfus, pero a comienzos del siglo XX se reanudaron en Rusia ataques antisemitas populares y difamaciones en crimen ritual incentivadas por el gobierno. Tras la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de países nuevos en Europa, la cristalización del nacionalismo militante condujeron a una intensificación de los pogroms y a la formación de partidos antisemitas en Polonia, Rumania, Hungría y otros países. Comenzó la propaganda a favor del boicot económico de los judíos. Qué horrible. Todo esto se impulsó en números claus en los estudios superiores, en las escuelas. Se destinaron asientos especiales para judíos. Los alumnos judíos los pusieron aparte y entraron en vigencia discriminaciones legales y administrativas. El antisemitismo moderno se empezó a hacer muy grande. Culminó en el partido nazi alemán, el cual declaró sus lemas oficiales la necesidad de anular la emancipación de los judíos, de reinstaurar las leyes de represión y degradación y expulsar del país a parte de ellos. En 1933 los nazis subieron al poder. En 1935 se sancionaron las leyes de Nuremberg. En 1938 se iniciaron los ataques físicos de incendio de sinagogas, la destrucción y expropiación de bienes de los judíos y su persecución en todas las zonas bajo dominio nazi. Ese fue solo el prólogo o la introducción de los crímenes perpetuados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se programó y ejecutó la cruel y metódica aniquilación de los judíos en los campos de exterminio, especialmente construidos para ese propósito. Fueron territorios conquistados y con la activa colaboración de amplios sectores de la población. O sea, todo esto, ahí empezó toda la destrucción en masa de los judíos. Tras la guerra hubo una cierta reducción en las manifestaciones antisemitas, pero con el tiempo volvieron a emerger. Actualmente el antisemitismo se manifiesta en tres formas. O sea, ahorita la tradicional mediante propaganda verbal o escrita, ataques físicos a personas, instituciones, cementerios, etc. Ataques antisionistas y antiisraelíes promovidos por ciertos países y sectores árabes, musulmanes, chiitas, sunitas, isitas y todos los itas de los árabes y los musulmanes. Y también existe la difusión popular y pseudoacadémica de propaganda que niega la veracidad del asesinato de 6 millones de judíos en el Holocausto. Y bueno, hay otro tipo de antisemitismo moderno, que es lo que existe en esta época, en este momento. Estos tres tipos de expresión de antisemitismo se encuentran en una u otra forma en casi todos los países del mundo, incluyendo América, Europa, todos lados. Si bien en la mayoría de los casos no constituyen una política oficial,
Organizaciones judías locales y mundiales se ocupan de detectar y combatir estas manifestaciones, en algunos casos con el apoyo de gobiernos que condenan y ponen fuera de la ley formas de discriminación y afrenta contra sectores minoritarios. También la Iglesia Católica ha colaborado en esta acción al condenar al Vaticano de antisemita, dar importantes pasos en favor de una conciliación con el pueblo judío, reconocer el Estado de Israel y así. Pero muchas veces los comentarios de los presidentes o el amor hacia el judaísmo hace que otros pueblos surjan a odiarnos y a envidiarnos siempre. Como por ejemplo ahorita con Trump, que ama tanto al pueblo judío porque su hija se casó con un judío y se convirtió y así, etcétera, etcétera, y declara públicamente el amor hacia el pueblo de Israel. Entonces esto hace que muchos nos quieran atacar, porque desgraciadamente cuando uno toca al hijo querido es cuando uno explota. Entonces es una manera de querer atacar al presidente Trump. Y bueno, y es la manera de atacar siempre, pero pues bueno, está escrito que serás bendecido, bendito sea el que te bendiga y maldito sea el que te maldiga. Entonces nosotros sabemos que Dios nos tiene una promesa que nos va a cuidar siempre, y Él no descansa y no duerme y siempre nos cuida, siempre cuida al pueblo de Israel. Entonces está escrito que es una promesa que Él vela por nosotros. Así que así como lo hemos visto en tantas historias y desde de la antigüedad, que Hashem es el que pelea por nosotros y es el que nos cuida. Muchas naciones han sido exterminadas, muchas naciones han sido desaparecidas del mapa, e Israel sigue existiendo por gracia divina, porque así Hashem lo ha querido.